Contestar. Muy bien. Multicasting, ¿no? Multicasting. 7:31 de la mañana. Bueno, vamos a hablar un poquito con Nicolás Gadano. Nicolás es economista, un reconocido economista. Trabajó en el Banco Central durante el gobierno de Macri. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Hola María, ¿qué tal? Buen día a todos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, ¿Te sí, despertamos de repente? sí. No, yo ya soy de que me despierto igual. Tipo 7 me despierto igual. Ok, perfecto. Bueno, a ver, te quería preguntar, por un lado, arrancando por el acuerdo con el Club de París que anunció ayer el ministro Guzmán. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo evaluás? Mirá, me parece que en principio, dado la situación, la encerrona en la que estábamos, hay algo positivo que es haber evitado la alternativa que seguramente algunos sectores de la coalición de gobierno barajaban, que era directamente avanzar en el proceso de default con el Club de París. En el sentido de encontrar esta solución, aunque sea muy parcial y que en alguna medida, hoy leí, es como el pago mínimo de la tarjeta, o sea, bueno, es postergar el problema unos meses, pero bueno, dentro de todo, dado ese dilema, esa encerrona, es una solución razonable. Claro, decís pago mínimo, perdón, ¿no? Porque eran 2.400 millones de dólares y pagando 430 gana plazo, gana tiempo hasta marzo del año que viene. Claro, claro. Y ahí el punto es, bueno, todos nos preguntamos si en marzo del año que viene vamos a estar en una situación distinta. Y ahí me parece que lo más importante es, ayer el ministro decía, bueno, nos enfrentábamos a una suerte de dilema de hierro, porque si pagábamos ese vencimiento de 2.400 millones de dólares, era un impacto sobre las reservas fenomenal, porque el Tesoro, el fisco, no tiene esa plata, ¿no? Entonces iba a tener que utilizar reservas del Banco Central y debilitar todavía más esa relación frágil que hay en el sistema monetario y de reservas entre las reservas líquidas que tiene el central y todos los pesos que están circulando. Y la otra opción era el default. Entonces el ministro dice, bueno, cualquiera de las dos opciones era mala, costosa para la Argentina, yo estoy de acuerdo con eso, y bueno, optamos por esto de un pago mínimo y postergar. Ahora, la verdad es que un país normal no se enfrenta, y un país normal quiere decir cualquiera de nuestra región, de Latinoamérica o la mayoría, no se enfrenta a ese dilema con respecto a la deuda, que es o pago todo lo que me vence, el capital, o entro en default con los bonistas, con los organismos, con los bancos, con el Club de París, con el fondo. Porque en general los países lo que pasa es que tienen acceso al crédito. Entonces, la deuda se va renovando, se va administrando. No hay que en un año, por ejemplo, pagar toda la deuda, porque eso significa un ajuste fiscal, un esfuerzo fiscal fenomenal para un país. Ahora, el gran problema que tiene Argentina, y ahí es donde el ministro no dice cómo lo puede resolver, qué están haciendo para resolverlo, es reconstruir, recuperar la posibilidad de tener crédito, de manera tal de, cuando nos cae uno de estos vencimientos, ahora en septiembre, en diciembre va a haber vencimientos con el fondo también importantes, más grandes, no estar frente a esta disyuntiva, es decir, o uso reservas o recursos que son muy complejos, o sea, es muy difícil generar semejante ahorro, o entro en default, ¿no? Uh-huh. Y ahí, bueno, vamos al punto de la dificultad que tiene el gobierno para estructurar un programa económico, para avanzar en la negociación con el fondo, es decir, una serie de cosas que permitan recuperar cierta certidumbre y volver a tener acceso al mercado de crédito. ¿Qué opinás? Estamos hablando con Nicolás Gadano, que es economista, fue gerente del Banco Central. ¿Qué opinás del tema de la inflación? O sea, hay algo ahí que no para, digamos. La Argentina, se probó durante el gobierno de Macri, no emitimos nada y tampoco la inflación bajó. De hecho, terminó arriba del 50% el último año de Macri, 36% el año pasado y este año parece que vamos a estar arriba del 40%. Sí, evidentemente la inflación, y nosotros que estuvimos en el gobierno y que fracasamos en términos de bajarla estructuralmente, es un problema muy complicado, muy complicado. Yo comparto que creo que sí tiene un origen monetario central, pero que es un fenómeno multicausal. Comparto ese diagnóstico y que hay elementos de indexación, de vinculación al tipo de cambio en una economía muy bimonetaria como es la Argentina, en donde el dólar es una unidad de cuenta y una referencia para la mayoría de los agentes económicos,
Entonces, evidentemente es un problema muy complejo. De hecho, hemos vivido con alta inflación durante décadas. La baja inflación en Argentina en la historia reciente es una excepción, y en un esquema monetario cambiario muy particular que fue la década del 90, la convertibilidad. Claro. Entonces, evidentemente es complejo, pero directamente si uno ni siquiera tiene un programa, un diagnóstico, explica por cómo va a ser para ir bajándola, etcétera, bueno, es mucho más difícil, ¿no? Y hoy las expectativas de inflación, ayer veía, bueno, un índice que saca la Universidad de Itela, que están en máximos históricos de muchos años, ¿no? Creo que desde la crisis del 2001. ¿Por qué? Bueno, porque hoy aún con anclas que son complejas, porque después esas anclas, se te si la acumula. inflación no baja, que te acumulan distorsiones, problemas. Me estoy refiriendo a las tarifas y también al ritmo de la depreciación, que ha bajado mucho. Entonces, si estás usando el tipo de cambio y las tarifas públicas como herramientas para frenar la inflación, y la inflación no frena y acumulas esas distorsiones, bueno, por ahí te baja un poquito de inflación en el corto plazo, pero la expectativa hacia adelante sigue siendo muy alta. Claro. Por ahí parecido, estamos hablando con Nicolás Gadano, economista, que fue gerente del Banco Central en el gobierno de Macri. Por ahí algo parecido al 2017. Pensaba preguntarte esto, digamos, vos sos de los economistas que tiene una mirada crítica también con lo que pasó en ese gobierno. ¿Cuál te parece hoy que fue el gran error en el gobierno de Macri en materia económica? Mira, me parece que no es que hay un error puntual. Sí creo que fue muy negativo en el inicio del gobierno, un diseño de la política económica y de la gestión de la política económica muy atomizado y con objetivos muy ambiciosos en frentes distintos. Te voy a citar un caso, ¿no? Desde el Banco Central, un objetivo razonable, porque realmente la tasa de inflación alta es muy perjudicial para toda la economía, para la inversión y especialmente para los asalariados menos protegidos, ¿no? Que no tienen paritarias, etcétera. Pero bueno, la política antiinflacionaria tiene que ser consistente con el resto de las cosas. Entonces, para citarte un ejemplo, había determinadas metas de inflación ambiciosas, pero simultáneamente desde el Ministerio de Energía había objetivos de recuperación de las tarifas también importantes, porque las tarifas públicas habían quedado en niveles muy bajos y generaban un esfuerzo de subsidios fiscales, que es lo mismo que está pasando ahora, enorme. Pero bueno, es muy difícil bajar la inflación y simultáneamente subir las tarifas y simultáneamente tener una política fiscal quizás un poquito más laxa. Y el equipo económico estaba muy dividido. Además está esta figura en la jefatura de gabinete, de una suerte de coordinadores. Y eso hizo que en esos primeros meses hubiera decisiones contradictorias, poco coordinadas, y que finalmente después eso se paga. Ahora, también es cierto que lidiar con la economía argentina es muy difícil, y lo vimos nosotros y lo está viendo este gobierno también. Claro. Que tiene también un dilema parecido en el sentido de que, por la estructura misma de una coalición de gobierno, a veces tiran para un lado o algunos y otros para otro. Sí, yo creo que es distinto en qué sentido. O sea, por ahí en el síntoma es parecido, pero acá, y vuelvo un poco a lo del Club de París, es distinto porque lo que uno ve es que hay orientaciones muy distintas en cosas muy profundas. O sea, uno se pregunta, cuando el ministro habla de esto del acuerdo con el fondo y hay que hacerse el latiguillo de, bueno, necesitamos un buen acuerdo antes que un acuerdo. La verdad que Argentina necesita cuanto antes cerrar el acuerdo con el fondo. De hecho, hubiera servido para negociar, y se lo dijeron los gobernantes de los países europeos a Alberto y al ministro, y es así, necesitan un acuerdo con el fondo para reestructurar eventualmente esta deuda con el Club de París. Y vienen diciendo, no, necesitamos un buen acuerdo, y el acuerdo se posterga. Y yo creo que se posterga también porque hay algunos sectores del gobierno que no quieren el acuerdo. Que no quieren el acuerdo, que no quieren un país abierto al mundo y a los flujos de comercio y de finanzas internacionales, que incluso en la política exterior parecen estar más alineados con, no sé, hablar más con Rusia, con China, con Nicaragua, Venezuela, Cuba. No quiero exagerarlo o vulgarizarlo, pero hay como una cuestión más de fondo en donde el ministro Guzmán aparece como alguien más razonable en ese sentido, pero hace esfuerzos muy grandes y tiene
problemas serios. Se vio en la cuestión tarifaria, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Bueno, Nicolás Gadano, economista, gerente del Banco Central durante el gobierno Macri, me interesaba porque además, bueno, tiene una mirada también bastante ponderada de lo que pasa. Gracias, Nicolás. Gracias a vos, María. Hasta luego. 7:41 de la mañana empieza lentamente a perderse la oscuridad del cielo.